La cultura mixteca fue una civilización precolombina, considerada como una de las más importantes de Mesoamérica. Alcanzaron su máximo esplendor en el periodo posclásico del año 900 a 1521 después de Cristo. El territorio histórico de los mixtecos es la zona conocida actualmente como la Mixteca, que está dividida entre los estados mexicanos de Puebla, Oaxaca y Guerrero. En su propio idioma, el nombre de la nación mixteco es Ñusawi, que se traduce como país o pueblo de la lluvia. Una de las características más conocidas de los mixtecas fue su maestría en la artesanía. Su habilidad los llevó a que fueran considerados como los artesanos más famosos de México. Mixtecos. Tuvo sus primeras manifestaciones en el periodo preclásico medio mesoamericano, entre el siglo XII a.C. y el siglo XX a.C., y concluyó con la conquista española en las primeras décadas del siglo XVI. El territorio histórico de este pueblo es la zona conocida como la Mixteca, una región montañosa que se encuentra entre los actuales estados mexicanos de Puebla, Oaxaca y Guerrero. Según las crónicas españolas, la cultura mixteca contaba con numerosos estratos sociales, pero fundamentalmente la organización social la encabezaba el gobernador de cada reino junto a la nobleza, que incluía en primer lugar a los parientes, luego a las personas afines y a un pequeño grupo de especialistas formado por mercaderes, sacerdotes, burócratas y jefes guerreros, quienes servían directamente en la administración de los servicios tanto económicos como políticos y religiosos del palacio. Seguidamente, en la organización social mixteca estaban las personas libres, quienes teniendo sus propias tierras, negocios de artesanía o comercios, reclutaban a los trabajadores llamados indios sin tierras, que integraban la fuerza de producción, tales como lo eran los campesinos, los pescadores y los agricultores. Creencias principales de la comunidad mixteca. Las culturas centroamericanas están fuertemente conectadas la una a la otra y comparten algunos atributos religiosos que mencionaremos a continuación. La creencia en varios dioses que representaba a las fuerzas de la naturaleza, como el sol, el fuego, la luna, la lluvia, etc. Tenían dos calendarios, uno sagrado de 260 días, usado para la predicción de numerosos fenómenos naturales y sociales, y el calendario solar, que es de 365 días, empleado para medir los ciclos agrícolas. Creían que el nombre venía del maíz y lo consideraban un alimento sagrado. Tipo de gobierno de los mixtecos. Bien sabemos que la organización social y política en el pueblo mixteca guarda relación, por lo tanto los cargos políticos eran en su mayoría gobernados por los reyes y nobleza, quedando estructurado de la siguiente manera. Tlatoani, siendo este el que se encargaba del mando de los ejércitos, además tenía concentración única y exclusivamente en la vida, la religión y la política. Tlatoacán se integraba por la nobleza, los cuales ocupaban cargos administrativos y judiciales. Además, se encargaba de aconsejar a los gobernantes en tomas de decisiones políticas. Cihuatl está ocupado por los sacerdotes, lo cual se encargan de la ayuda administrativa, la justicia y la recaudación. La organización política de los mixtecos se debía a las relaciones políticas, igualmente, las cuales estaban representadas por los ñu, siendo estos el pueblo o la comunidad mixteca. Es importante mencionar que los ñu podían ser o no ser la cabeza de la comunidad, por lo tanto la vida política se desenvolvió en su totalidad en una red llamada Yuhuitayu, siendo conocido como el asiento o el petate. Hablando de sus rasgos físicos, los mixtecas se caracterizaban por tener su nariz ancha y chata, su color de piel era morena y su cabello de color negro al igual que sus ojos. Cabe mencionar que los mixtecos compartieron numerosos rasgos tanto culturales como físicos con sus vecinos que eran los zapotecos. La vestimenta que usan las mujeres en esta cultura es una blusa que cuenta con bordados alrededor del cuello y las mangas, combinada con una falda tejida en algodón y teñida con extracto de caracol de colores vivos, aunque hoy en día también está adornada con 3 listones coloridos
que simbolizan los territorios de la cultura mixteca. Por otra parte, los hombres usan una camisa de manta y un calzón parecido a un pantalón, acompañado de un pañuelo atado a la cintura y otro en el cuello. Adicionalmente, sobre el hombro llevan un cotón tejido de lana, combinado con un sombrero de palma de ala ancha, fabricado con técnicas de tejido indígena, y unos guarachis de piel con 3 correas. Mixtecos son los actuales habitantes de Mixtecapán, país de los mixtecos, o Mixtlán, lugar de las nubes. Según los nahuas, se autonombraban Ñun Sabí, que significa pueblo de la lluvia. Los grupos étnicos de Puebla son los pueblos mixtecos, náhuatl, otomí, popoloca, tepehuá y totonaco. La construcción de las viviendas se efectuaba con la ayuda de parientes consanguíneos y espirituales, y podía ser en especie o con mano de obra. En ocasiones, cuando las casas quedaban vacías, estas eran prestadas temporalmente a los parientes. Las viviendas se conformaban por varios cuartos separados en donde vivían grupos nucleares, que en algunos casos podían compartir la cocina o no. Todo esto según el número de nueras que habitaran en la casa paterna. Ubicación geográfica de las regiones en las que habitan los mixtecos. Los mixtecos se ubican en 3 estados de la República Mexicana, al oeste y norte de Oaxaca, al sur de Puebla y al este de Guerrero. La región mixteca históricamente ha sido dividida en 3 subregiones, que son la Mixteca Alta, la Mixteca de la Costa y la Mixteca Baja. Ahora que conocemos del juego de la pelota mixteca, hablaremos sobre su lógica interna. Hablaremos primero sobre lo que es el reglamento. Uno de ellos es que la pelota no debe salir de la cancha en la que se está jugando. También el juego de la pelota mixteca, en esta solo puede botar 2 veces en el suelo, aunque también se puede jugar a un solo bote. Y por último, el primer equipo que gane 3 de 5 juegos gana el partido, dependiendo del acuerdo al que lleguen los jugadores al inicio del partido. Técnica. Un jugador debe rebotar la pelota sobre la botadera y la lanza en la zona del cajón, para que el equipo contrario la dé vuelta al vuelo o después de un rebote. El juego se continúa hasta que se comete una falta. El espacio era una cancha o pasajuego abierto de 100 metros de largo por 11 metros de ancho, delimitado por líneas paralelas que se denominan escasez laterales. En el espacio de la cancha se ubica la botadera o saque, una piedra aplanada que sirve para iniciar el juego. A 25 metros del saque hay 2 líneas paralelas transversales, separadas por 8 metros, cuya área se denomina cajón. Tampoco existe un tiempo delimitado. El juego termina hasta que uno de los equipos logre 3 de 5 anotaciones. El juego de la pelota mixteca también es un juego de colaboración. Se deben de coordinar entre los mismos integrantes de cada equipo. Y en la estrategia se necesita destreza física, igual que en otros deportes. Este requiere de mucha concentración, agilidad y precisión muscular, así como buenos reflejos para seguir la pelota. Y la táctica sería lograr conseguir las 3 anotaciones primero antes que tus contrarios lo hagan. Por otro lado, nos encontramos a la lógica externa del juego de la pelota mixteco. La relación con los demás en sus orígenes se remontan a la época prehispánica. Al ser un juego de contacto, podemos decir que se involucra el enfrentamiento y la fuerza. El espacio debe de cumplir con las normas establecidas de dimensión, además de que debe ser un espacio libre y plano. Objetos o materiales que se utilizaban eran un guante de entre 3 y hasta 6 kilogramos de peso, se sujeta de la muñeca con correas, el anverso está conformado por capas de piel aplanadas y cubierto de clavos también aplanados. La pelota mide de 8 y 10 centímetros, llega a pesar hasta 280 gramos y casi siempre es de hule. Existen otras variantes del juego que se practican con guante de carnaza y pelotas de gamuza o de esponja. Debido a varios factores entre los que destaca la pobreza, una parte importante de los mixtecos vive fuera de sus comunidades de origen, entre Estados Unidos y Canadá. Reciben también un número importante de mixtecos, incluso hay generaciones de este pueblo nacidas en territorio estadounidense.